Dios les bendiga, familia de Templo Betania. Saludos, les saluda el pastor Benji y estoy tan emocionado de introducir y presentar este nuevo Templo Betania podcast. Este va a ser un medio que vamos a utilizar por medio de YouTube y cada miércoles vamos a estar lanzando un nuevo episodio, un nuevo tema que creemos que va a ser de bendición para ustedes. Y estoy tan emocionado esta noche de tener conmigo a un gran amigo, a un siervo de Dios y un hombre con el cual he crecido tanto en la fe, y es mi amigo el pastor Jorge Rodríguez, que está conectado con nosotros desde Colima, México. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Pastor Benji, Dios te bendiga. Pues gracias a Dios, bien, estamos por acá. Es para mí también una grande bendición el poder compartir con ustedes en esta hora. También envío yo un saludo a todo Templo Betania, tanto de aquí de Colima como de allá de Dallas y las demás obras. Un saludo, un abrazo. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Y pues también me gozo de que podamos trabajar juntos de esta manera en estos tiempos que es necesario hacerlo de esta manera. Así es, Jorge. Y bueno, el tema que tenemos para hablar este día con todos nuestros miembros y todos aquellos que van a escuchar este episodio es el tema de aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y es un tema tan interesante, yo creo un tema tan pertinente a lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que como pastores, Jorge, sentimos una inmensa carga de aprovechar nuestro tiempo. Cada semana estamos tratando de producir sermones, recursos para bendecir a la iglesia. Estamos con nuestro lema ahorita de Templo Betania en casa, cada domingo pasando servicios, pasando actividades, pasando recursos por medio del internet, las redes y esos medios. Pero ¿por qué no comenzamos hablando un poquito de nuestra lucha personal y propia de tratar de aprender a aprovechar el tiempo durante estos días? ¿Cómo te has sentido con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, en casa, con tu familia, con la iglesia allá local de Templo Betania Colima y las iglesias hijas que ustedes han plantado? ¿Cómo se han sentido con esta situación del coronavirus, a aprender a aprovechar bien el tiempo desde sus hogares? Sí, mira, creo que ha sido un, un grande reto, pero a la vez estamos agradecidos, ¿verdad?, con el Señor por la manera o el sistema de trabajo que siempre hemos llevado a cabo en cuanto a lo que son los grupos familiares. Creo que eso nos ha ayudado mucho a tener que continuar con los grupos, aunque sea de una manera virtual, pero hay esa conexión. Ciertamente nos han restringido muchas cosas, pero estamos de igual manera acá tratando de utilizar todos los medios posibles para hacer llegar, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, ¿verdad?, el alimento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ha sido, como te digo, un reto muy grande. Es algo que como líderes, ¿verdad?, estamos aprendiendo a trabajar de esta manera y tenemos que adaptarnos a las circunstancias un poco en cuanto a lo que es transmitir el mensaje. Pero gloria a Dios que esto nos está trayendo un crecimiento y los retos, pues, yo creo que siempre van a ser de grande bendición para crecer en todos los aspectos. Así es, Jorge, y creo que sí, estamos todos aprendiendo a aprovechar el tiempo, a no estar en casa con un sentimiento de un desinterés hacia las cosas de Dios, hacia el conectarnos a la iglesia. Y creo que los dos podríamos testificar de lo orgullosos que estamos de ver a los miembros de nuestras iglesias conectarse cada semana, domingo tras domingo, por medio de YouTube o Facebook o las redes, ver ese interés en ellos, esa pasión de seguir recibiendo la palabra de Dios, ver esos comentarios de gente agradecida por cómo están siendo edificados, cómo se deleitan en la alabanza. Eso nos anima, nos fortalece como pastores, como líderes, nos anima como iglesia a seguir haciendo la labor que Jesús nos ha encomendado. Y bueno, tenemos un pasaje que queremos compartirles ahorita que se encuentra en Efesios capítulo 5 y lo voy a estar leyendo, Jorge, y luego quiero que platiquemos un poco acerca de este pasaje tan hermoso. Es Efesios capítulo 5, verso 15 al verso 20. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje tan hermoso que ahorita vamos a desglosar un poco, pero creo que el tema central es este tema acerca de aprovechar el tiempo, y sabemos que en el contexto Pablo le viene hablando a los creyentes que estaban en Éfeso acerca de cómo ellos tenían que andar en la luz. Si eran hijos de luz, ya no estaban en tinieblas, ya no tenían que vivir en el pecado, tenían que vivir en la luz de Jesucristo, pero es debido a esta verdad que debemos entonces mirar con diligencia cómo andamos, cómo vivimos. Y yo creo que una cosa con la que todos como seres humanos batallamos es en aprender a vivir una vida con propósito, a trabajar para Dios, aun cuando nos sentimos cargados con nuestras responsabilidades. Entonces, ¿qué le podríamos decir, Jorge, a aquellos que están escuchando, que están en casa, que se sienten quizá en sus casas como impotentes? Dicen, ¿cómo puedo seguir sirviendo a Dios si estoy encerrado en mi casa? ¿Cómo puedo seguir creciendo en mi relación con Jesús si no puedo ir a servicios, si no puedo aportar a algún evento o actividad? ¿Cuál es una palabra que les podemos dar en contexto de este versículo, estos pasajes que leímos, de cómo ellos pueden mantener un enfoque de trabajar para Dios aun cuando están en casa? Claro que sí. Mira, Benji, algo que mencionabas, ¿verdad? Que debemos de ser esa luz en donde quiera que andemos, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Mirar cómo andamos. Y ahora que como congregación hemos sido esparcidos por varios lugares alrededor de la ciudad, ahora Dios está permitiendo que esos luminares, pequeños luminares esparcidos por toda la ciudad, podamos hacer el efecto, ¿verdad? Con la palabra para el cual hemos sido llamados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, como iglesia, somos un cuerpo y aunque estamos separados físicamente, creo que tenemos que mantenernos unidos como miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Y lo podemos hacer, como decíamos hace rato, a través de los medios que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo yo seguir sirviendo y cómo puedo yo seguir creciendo? En lo personal, hemos tratado de trabajar con la congregación acá en Colima, en que por lo menos el liderazgo estemos haciendo llamadas, estemos aún discipulando a los miembros a través del teléfono, del WhatsApp. Es tan impresionante para mí el ver cómo aún la oración de las 5 de la mañana la seguimos llevando a cabo y cómo el ver los textos que los hermanos envían ahí a los grupos de WhatsApp, hablando de que sienten la presencia de Dios en sus hogares y la oración de las 5 de la mañana llevándose a cabo. Es para mí una grande bendición poder ver a un pueblo que se está esforzando, que en lugar de tener un tiempo de depresión, estamos tratando de tener un tiempo de crecimiento hasta donde Dios nos permita, al alcance de nuestros recursos y de nuestras habilidades. Entonces, creo que para eso Dios nos ha dado y como no estamos acostumbrados a estar en tiempos o periodos tan largos como estos, pues bueno, creo que aquí es donde una buena oración sería que Dios nos diera sabiduría para saber cómo aprovechar el tiempo. Además que no solo se pudiera aprovechar en lo espiritual, pero también como pudiéramos mencionar en lo familiar, hay tiempo para todo. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para la casa, hay tiempo para hacer proyectos allí en el hogar. Brevemente te comento, hace unos días estábamos en una comida en familia con mi esposa, Joel y yo. Y dije, bueno, este es un momento para aprovechar y hablar de un tema que queríamos tratarlo. Y mientras que estábamos comiendo, quisimos aprovechar el tiempo para hacer algunos ajustes de familia. Entonces, creo que podemos aprovechar el tiempo de muchas maneras en lugar de gastar la energía pensando qué vamos a hacer cuando podemos aprovechar y hacer muchas cosas con la ayuda de Dios. Jorge, y yo creo que esto nos lleva a un tema interesante. Hay un teólogo y pastor cristiano que ya obviamente está en la presencia del Señor, pero era un gran hombre de Dios que escribió mucha literatura en el siglo XX llamado A.W. Tozer. Y en este tiempo que he estado en casa, he estado estudiando algunos de sus pasajes acerca de la oración.
Y hay un tema que escribía A.W. Tozer que me impactó mucho. Él hablaba acerca de que como cristianos, en ocasiones nosotros categorizamos nuestra vida y decimos, bueno, hay una parte de mí que es sagrada y hay otra parte de mí que es secular. Hay cosas de mi vida que son sagradas como el orar, el leer la Biblia, las disciplinas espirituales, pero el trabajar, el lavarme los dientes, el hacer las cosas de la cotidianidad, eso es todo secular. Y este escritor nos reta a los lectores de sus libros a pensar de esto de una manera diferente. Él dice, cuando somos cristianos no vemos lo sagrado y lo secular. Cuando somos cristianos debemos consagrar toda nuestra vida para Dios. No deberíamos categorizar nuestra vida. Y yo creo que ahorita que estamos en casa estamos siendo retados a verlo de esta manera. Estamos dándonos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que nosotros considerábamos seculares que ahora deberíamos considerar algo que es sagrado para Dios. Estamos en casa y no podemos, por ejemplo, ir a servicios, no podemos congregarnos, no podemos participar en eventos y actividades, pero de todas maneras en casa deberíamos de empezar a considerar todo en nuestra vida como un acto de adoración. Y yo creo que lo que ahorita estás mencionando, que allá en Colima, la iglesia continúa orando, continúa sirviendo. Acá en Dallas estamos viendo lo mismo, la disposición de la gente de seguir orando, seguir estudiando, seguir sirviendo a otros. Eso nos demuestra que estamos entendiendo como familia de Dios, como el cuerpo de Cristo, de que no hay una separación en los ojos de Dios en nuestra vida, en cuanto a nuestra vida, de algo que le pertenece a Él y algo que no le pertenece, sino que todo le pertenece a Dios. Y hablando un poquito acerca de este tema, ¿por qué crees que debemos considerar toda nuestra vida como algo que hemos consagrado para Dios? No solamente nuestra oración, nuestra lectura bíblica, pero toda nuestra vida. Mira, Benji, creo que es cierto como lo dice el escritor, ¿verdad? Y como lo mencionas, yo creo que algo que tenemos que entender, la palabra aún lo menciona y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, aunque nosotros no estamos congregándonos, pero en la casa hay una congregación que es importante. En la casa esa congregación es importante y creo que para muchos, no importa que seamos líderes, pastores, miembros, quien sea, es un reto el saber cómo dar prioridad a estos tiempos. Y los que no estamos acostumbrados a darle prioridad a las cosas, creo que es un buen escenario para aprender a hacer prioridades. Yo creo que Dios nos ha dado un tiempo y nuestra tarea es el saber cómo administrarlo. Entonces, si nosotros nos damos la tarea de que todo lo que hagamos aquí en casa, ahora que estamos tan cercas, que lo hagamos con excelencia, el servir a nuestros miembros más cercanos, creo que eso habla de que si podemos hacerlo en lo poco, yo creo que no va a ser difícil hacerlo en lo mucho cuando estemos de regreso allá en la congregación. Entonces es importante porque aún en esas pequeñas cosas que hacemos, Dios se glorifica en las actitudes que tomamos. Sería pues muy difícil estar en el hogar y todos los días estar peleando, renegando, cuando es una bendición, si lo vemos de esta manera, es una bendición poder compartir con la familia más tiempo, cosa que una vez que ya comience la rutina cada uno, es algo que va a perderse, pero qué bendición tener un espacio tan largo como este para poder conocernos más entre nosotros. Entonces creo que si lo hacemos con excelencia allá afuera en la congregación, cuánto más tendríamos que esforzarnos por hacerlo dentro de nuestros hogares. Y creo, Jorge, volviendo a nuestro pasaje, Efesios 5, verso 15, nuevamente dice aquí, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí hay una distinción importante. El apóstol Pablo nos está invitando a escuchar un contraste fuerte que toda la Biblia ha hecho, no solamente Pablo, sino sobre todo la literatura de sabiduría como los salmos, los proverbios, nos hablan de la diferencia entre el hombre sabio y el hombre insensato, el hombre sabio que piensa en el futuro, que sabe y tiene la habilidad de cómo vivir bien de una manera piadosa, y en contraste el insensato que solamente piensa en el momento, que no piensa
en el futuro. Y nos dice que necesitamos con diligencia considerar cómo andamos. Y yo creo que muchos de nosotros, Jorge, si somos honestos, quizá no analizamos con diligencia el cómo vivimos. Simplemente nos despertamos en la mañana ahorita en casa, aquellos que todavía tienen la bendición de poder salir a un trabajo que acá en Estados Unidos solamente trabajos esenciales en el estado de Texas y en particular la ciudad de Dallas, solamente negocios esenciales quedan activos y los no esenciales están en casa. Entonces, aquellos tanto que salen o están en casa, vamos, hacemos nuestro trabajo, nuestra rutina y quizá no consideramos con diligencia lo que estoy haciendo glorifica a Dios, la manera en la que estoy hablando, el cómo estoy administrando mi tiempo, esto honra a Dios. Entonces, ¿cómo crees que podemos poner en práctica esta instrucción que da el apóstol Pablo de mirar nuestra manera de andar con diligencia? ¿Qué le podemos decir a aquella madre que está en casa y dice, ahorita mi labor consiste de cocinar, cuidar a mis hijos? Aquel padre que dice, voy al trabajo y regreso cansado, aquel joven que está en su casa y dice, no tengo a dónde salir, estoy ya cansado de estar aquí entre estas mismas cuatro paredes. ¿Cómo podemos en todos esos escenarios monitorear o supervisar, examinar con diligencia el cómo estamos viviendo? Yo creo que poco a poco nos hemos estado dando cuenta de que todas las acciones que hemos tomado y los resultados que ahora vemos en nuestra vida, pues somos la suma de nuestras decisiones. Entonces, ahora que podamos analizar estos pasajes de ver la manera como andamos, pues es un andar, ¿verdad? No en lo físico, sino un andar en lo interior. ¿Cómo hago las cosas? ¿Con qué actitud las hago? Y algo que me quedó muy marcado en mi corazón en estos días, que como familia nos hemos reunido a estar en la palabra, creo que es algo que me marcó de tal manera, escuchando a mi hija hablar, decía que tenemos que ser intencionales. You gotta be intentional, nos lo Ya. dijo de esa manera. Entonces, ¿qué voy a hacer en este día y que lo haga con toda la intención? Si voy a hacer algo en el hogar, en el caso de las madres o de las esposas que están ocupadas en los quehaceres del hogar, que no es solo una actividad del hogar, sino que lo hagan con la intención de provocar un mejor ambiente en el hogar. Cuando llegue el esposo o los hijos de donde tengan que llegar, ya sea del trabajo o si algunos todavía están estudiando, pues llegar con la intención, con una intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué quiero lograr en este día? Aprovechar con diligencia el tiempo que tenemos para que podamos disfrutar de ello todos. Y que pienso yo en lo personal que todo esto que está sucediendo ahorita está sacando de nuestros corazones áreas o exponiéndolas a la luz, áreas que necesitan ajustes, arreglos, que si hemos hecho cosas, como lo decimos por acá en México, al aventón, bueno, este es el momento para adiestrarnos, para ser intencionales, para no dejar pasar el día nada más como nomás, sino que haya algo detrás, ¿verdad? La intención del corazón que va a ser aplicada en aquella actividad que voy a desarrollar durante el día. Y esa palabra intención es una palabra que me encanta, Jorge, porque es una palabra que yo creo refleja mucho la actitud que aprendemos en el Nuevo Testamento que debe tener una persona piadosa. La persona piadosa hace las cosas con intencionalidad, las hace con compromiso. Y no quiere decir que somos perfectos y que no somos faltos de cansancio, a veces de debilidad, pero sí quiere decir que tenemos una visión clara de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y yo creo que si pensamos en algunos ejemplos, ¿verdad? Algo que yo siempre le he enseñado a la iglesia y trato de practicarlo con mi esposa Chabel y nuestros cuatro hijos, es de ser intencionales cuando vamos a planificar algo. Yo siempre le digo a la iglesia, sin compromiso nada sucede. Si queremos tener un devocional como familia, pero no lo planificamos, no va a suceder. Si queremos crecer juntos como familia, pero no establecemos momentos donde vamos a platicar juntos, convivir juntos, entonces nunca ocurrirá. Entonces yo le animaría, hermano, que está escuchando, que está ahorita siendo impactado por lo que estamos hablando, quizás siendo retado, que tome una pluma ahorita, use la guía de estudio que pusimos aquí en el enlace en este video y vaya escribiendo algunas metas y ponga literalmente fechas. Diga, bueno, hoy es miércoles, pero el viernes a tal hora vamos a tener un devocional y vamos a usar este pasaje. Esta semana yo tuve un devocional con mis niños y estuvo genial, fue de mucha bendición, pero no fue por casualidad.
ocurrió porque nos sentamos, elegimos un pasaje, elegimos ciertos cantos, determinamos lo que íbamos a hacer. Y si no somos intencionales con estas cosas en las que queremos crecer, no vamos a hacerlo, no vamos a crecer. Y lo que mencionabas, Jorge, es tan cierto. Ahorita Dios está usando aún esta cuarentena, esta circunstancia, para traer a la superficie muchas cosas. Y si algo viene a la superficie y alguien se siente abrumado, ¿qué consejo le podemos dar de parte de la palabra de Dios a la persona que dice, bueno, ya salió a la superficie lo feo, lo oscuro que había en mí, pero no sé ni cómo lidiar con esto, me siento desanimado, me siento cansado, no sé ni cómo avanzar? Así es. Creo que es algo muy, muy crucial. ¿Por qué? Porque posiblemente nos vamos a sentir frustrados porque nuestro estilo de vida no es así. Tal vez no hemos sido organizados en nuestro estilo de vida. Entonces, gloria a Dios por este escenario, por este aislamiento que nos da el tiempo y nos da las personas a nuestro alrededor para poder practicar algo nuevo. Entonces, que no nos desesperemos si no nos sale bien a la primera vez, sino que sigamos avanzando, que confiemos en el Señor, ¿verdad? Sin detenernos, que sigamos practicando en lo poco para que una vez que ya se haga esto un hábito, después se convierta en un estilo de vida. Y pues definitivamente algo que me ha tocado compartir algunos hermanos que me ha tocado hablar con ellos, les trato de inculcar antes de que sea el momento de la palabra, en estos días como el domingo, que la gente se reúne ahí en su casa, que no solamente enciendan, ¿verdad?, el celular o el televisor a la hora de la palabra, sino que previo a la palabra, que hagan algo nuevo, que se puedan reunir. En este caso, pues doy gloria a Dios por mi esposa, que siempre ella ha tratado y ha tomado una iniciativa en que antes de cualquier servicio, ¿verdad? Que se va a ver ahorita por el televisor, pues haya un devocional como familia. A ver, tú vas a leer el proverbio, tú vas a hacer la oración, tú vas a traer un canto, una participación de la familia. O sea, la iglesia ahora está en la casa. Ahora podemos nosotros perfeccionar en la casa lo que a veces quisiéramos ver en la congregación, ¿verdad? Así es. Que si cantaran este canto, bueno, hoy esta es la oportunidad, hay que cantarlo en casa. Cántenlo. No, Lo que bueno es que exacto, en casa lo pueden cantar y no hay presión de que si se salen fuera de tono, no hay instrumentos, no hay juicio. exacto, y posiblemente no va a salir bien a la primera vez, pero hey, va a haber más semanas posiblemente. Yo les comentaba a algunos, ¿qué tal si ya no nos pudiéramos reunir nunca? Entonces creo que debemos de aprovechar este aislamiento. No solo pensar en las trabas que están enfrente de mí, sino que yo pueda derribarlas con una mente no positiva, pero llena de fe. Y claro, con positivismo, pero llena de fe en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén. Y creo, Jorge, si vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús siempre es nuestro máximo y supremo ejemplo, somos retados realmente por el ejemplo de Jesús como nuestro maestro, porque él tenía un enfoque, una concentración en el propósito por el cual había sido enviado, que nada lo iba a hacerse distraerse, nada lo iba a desenfocarlo de lo que Dios lo había llamado a hacer. Y quiero leer este próximo pasaje que preparamos en Juan capítulo 4 verso 31 al 34. Y esta es la historia, recuerden, cuando Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana y Jesús se revela a ella y le ofrece agua viva y esta mujer es transformada y termina, me encanta esta historia, la mujer preguntando, bueno, pues dime quién es el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos dirá todas estas cosas y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Pero después de esto, llegan los discípulos de Jesús que estaban consiguiendo algo para comer y cuando llegan comienzan a dialogar con Jesús. Y dice el verso 31 al 34, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces los discípulos fueron a conseguir comida y cuando llegan ven a Jesús hablando con esta mujer, están impactados, ven que ella va emocionada a su ciudad a contarles a todos lo que Cristo había hecho
y le dicen a Jesús, come Jesús, ¿no tienes hambre? Y Jesús les dice, no, yo tengo una comida superior. Y ellos se quedan preguntándose, bueno, alguien le trajo a Jesús pupusas, le trajeron a Jesús tacos de barbacoa, o sea, se nos adelantaron. Y Jesús les dice, no, mi comida es hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús estaba diciendo, no que él no comía, claro que comía, pero lo que Jesús estaba diciendo es que el momento se trataba de alcanzar a esta mujer. Los discípulos estaban tan desconectados que no se dieron cuenta de lo que Cristo estaba haciendo. Y yo creo que hay tantos en nuestra casa, Jorge, en nuestros hogares, que son como estos discípulos despistados, que Cristo los está invitando a transformar sus matrimonios, a que ellos ya no dependan que el pastor arregle los problemas o el líder espiritual arregle los problemas. Jesús les está diciendo, tú eres el líder espiritual, tú eres el discípulo amado que se va a levantar y va a transformar tu hogar si aprovechas este tiempo. Pero muchos están despistados diciendo, no, ¿qué hay para comer? ¿Qué está ahorita en la televisión? ¿Qué es lo bueno ahorita? ¿Qué están las noticias? Cosas buenas, cosas importantes, pero no tan importantes como lo espiritual. Entonces, esto nos lleva a hablar de los hábitos, porque la verdad es que al final del día podemos decir que nuestra vida es compuesta de muchos hábitos que nosotros practicamos. ¿Y por qué, Jorge, podríamos decir que los malos hábitos nos afectan tanto y nos roban del aprovechar bien el tiempo y del crecer en nuestra relación con Dios? ¿Por qué crees que los malos hábitos que muchos practicamos nos roban de esta relación? Bueno, pues nos roban simplemente por la razón de que hemos estado descuidados y nos roban las bendiciones que podemos alcanzar si nosotros prestáramos atención a lo que en realidad está enfrente de nuestros ojos. Y ahorita que mencionabas, ¿verdad? Cómo que nosotros somos ahora ese discípulo amado, ahora nosotros somos los encargados, que no tenemos que tener al líder espiritual, ahora somos los líderes espirituales. Creo que Dios tuvo que meternos en este pez, ¿verdad? Como a Jonás, porque a lo mejor habíamos muchos corriendo hacia el lado opuesto y Dios tuvo que decir, a ver, vénganse para acá y ahorita todos estamos en el estómago, por decirlo así, porque Dios quiere enseñarnos cómo humillarnos a nosotros mismos, cómo tener intimidad con el Señor, que nosotros podamos ser ese guía espiritual y pudiéramos con nuestros malos hábitos desaprovechar y no ver el gigante espiritual que Dios quiere formar en casa. Yes. Entonces, yo creo que ahorita este es un momento donde pudiéramos hasta hacer una lista de todos los malos hábitos que tenemos, de lo que no le agrada a Dios y empezar a tener prioridades, empezar a no solamente identificar los malos, pero desecharlos y comenzar a crear hábitos nuevos. Y como decíamos hace rato, que podamos tener paciencia, confianza en el Señor, porque formaron estas cosas de un tesoro en el cual nosotros podemos deleitarnos cada día, como la familia, nuestro crecimiento espiritual, hacer aún en lo físico, hacerle algunas modificaciones a la casa, qué sé yo, no tengo que invertir en comprar materiales, pero puedo darle una limpiada a una pared con agua y jabón, qué sé yo, Exacto. alguna actividad, ¿verdad? Como familia, ahí en lo interno. Entonces, sí nos roban mucho los malos hábitos porque nuestra manera de pensar está mal habituada. Entonces, este es un momento para renovar nuestra mente con la mente de Cristo que nos da sabiduría para poder aprovechar bien el tiempo. Jorge, yo creo que también nos estamos dando cuenta, hablando del tema de los hábitos, de cómo en muchos de nuestros casos no hay una conexión, hay, digamos, una desconexión entre nuestras creencias y nuestros hábitos. O sea, creemos en un Dios bueno, creemos en la salvación, creemos en vivir una vida piadosa, creemos en la santidad, pero nuestros hábitos dicen todo lo contrario. Nuestros hábitos dicen que no creemos en esas cosas. Es casi como decir que si alguien escuchara nuestro mensaje solo observando nuestros hábitos y luego escucharan ya audiblemente lo que creemos, quizá dirían, no, hay algo desconectado allí, no, esto no tiene sentido. Entonces, como dices, a veces en el hablar de estos temas, sobre espiritualizamos las cosas y alguno piensa, oh sí, honrar a Dios y aprovechar el tiempo quiere decir nada más estar orando, ayunando, etcétera, y luego descuidan a su hogar, descuidan a su familia. Y no, la Biblia nos llama a tener un giro, un cambio
completo, integral, que toda nuestra vida cambie. Y como dices, o sea, me encanta eso, aprovecha, limpia la casa, arregla unas cosas, hazlo como familia. Mira cómo el Espíritu está tratando de enseñarnos a ordenar nuestras vidas en totalidad, no solamente en una parte. Pero creo que sí es importante destacar algunos hábitos espirituales que muchos quizá hemos descuidado. Y hace un momento hablabas de cómo allá en Colima, acá en Betania, Dallas, también practicamos la oración como iglesia, retar a la gente a aprender a orar en sus casas. ¿Cuáles son algunos tips, digamos, o algunos principios que podemos darle a la gente para empezar a practicar esos hábitos de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de buscar la presencia de Dios, de discipular a otros? Si no lo han practicado anteriormente, para que no se sientan abrumados, sobrecargados, ¿cómo pueden empezar hoy? Bien, yo creo en lo personal que tenemos que empezar poco a poco para ir agregando y no ponernos metas grandes que si posiblemente no las logremos, en lugar de traernos victoria y alegría, nos traigan tristeza por no haberlas logrado. Entonces, metas cortas. Eh, Simplemente, por darte un ejemplo, mi esposa toda la vida ha sido una persona que le gusta cambiar las cosas, que la cama de este lado por un tiempo, después la cama aquí, así, así. Entonces, se puede empezar con algo en lo físico, un cambio. Ahora vamos a mover esto. De hecho, te comento ahorita, mi oficina ya está fuera del lugar en donde la tenía y ahora estoy en otro lugar. Es un nuevo aire, es una nueva vista, es algo Yeah. diferente y así se puede también transmitir ese principio a lo interno. Entonces, este sería un buen tiempo para hacer una pequeña lista de cómo puedo crecer espiritualmente. Pues bueno, si no tengo un devocional, tengo que tener un tiempo, un lugar donde voy a tener un devocional. Y para eso, pues gracias a Dios, hay teléfonos que les podemos poner una alarma que nos indique, hey, se ha llegado tu hora del devocional. Entonces comenzamos por algo poco, disciplinarnos en un tiempo constante cada día y nuestro devocional. Entonces, a lo que voy es que podemos empezar poco a poco en ir desarrollando esas disciplinas, tanto externas como internas. La cuestión es que seamos intencionales. A mí me ha quedado muy grabada esa palabra, intencionales, ¿verdad? Este mes voy a cumplir con mi devocional. Y solo por compartir, ahorita en el devocional que yo estoy llevando, voy ya en el día ciento y tantos, ¿verdad? De leer la palabra con una meditación. ¿Por qué? Porque así lo marca el calendario que me he propuesto llevar a cabo en este año. Así es de que me motiva ya ver que en lo personal ya van más de 100 días que he estado constante, ¿verdad? En un devocional. Entonces quiero motivar allá afuera a los demás a que posiblemente se te pase un día, está bien, sigue adelante. Posiblemente se te pase otro, está bien, sigue adelante. Llegará un momento donde esa disciplina se va a formar, ese músculo externo y el interno se va a formar y podrás encontrar satisfacción en lo que estás haciendo. Buenísimo, buenísimo. Y creo que volviendo a nuestro pasaje con el cual iniciamos, Efesios capítulo 5, estamos hablando ahorita de los hábitos, de nuestras prácticas, de cómo puedes comenzar con algo pequeño, no sobrecargándote, no tratando de hacer algo inalcanzable. Comienza con algo pequeño, con pasos pequeños que te lleven a crecer, a poner en práctica hábitos sanos de buscar a Dios. Pero si volvemos a Efesios capítulo 5, en el pasaje que leímos en particular, el versículo 17 al 18, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo dice, ¿verdad? El hombre insensato es el que no conoce la voluntad de Dios, el que no piensa en el futuro, el que bueno, la Biblia dice en lo general, el que dice no hay Dios es el necio de necios, es el hombre más insensato de todos. Pero creo que en nuestra búsqueda de conocer la voluntad de Dios, en nuestra búsqueda de querer crecer con Él y practicar estos hábitos, también debemos aprender a vivir la vida del Espíritu. Este es un tema tan importante, pero al igual un poco yo creo a veces malentendido, porque cuando hablamos de la vida en el espíritu a veces se escucha como algo místico, se escucha como algo así muy espiritual y la gente dice, bueno, la vida en el espíritu, ¿qué es la vida en el espíritu? Y vemos todas estas definiciones raras que a veces encontramos en el mundo.
Pero cuando venimos a la Biblia y no nos saturamos de voces de otros, sino en la Biblia nos damos cuenta que la vida en el Espíritu es simplemente entregar tu voluntad a Dios y dejar que el Espíritu Santo sea quien te guíe, que en cada decisión, que en tu manera de vivir, que en tus hábitos estás buscando cumplir la voluntad de Dios y estás escuchando la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Y me reta mucho este versículo 18 que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y bueno, sabemos que en su contexto original se refiere justamente a eso, al vino, a aquellos que se estaban emborrachando, que estaban participando en diferentes prácticas del mundo grecorromano, donde se estaban embriagando creyendo que eso les habilitaría el experimentar un éxtasis espiritual. Pero si lo aplicamos a nuestro contexto, quizá no todos batallemos con algo así, como en esa cultura esos hombres y mujeres batallaban, pero quizá hay algo en tu vida de lo cual sí te has embriagado, quizá hay algo en lo cual estás gastando demasiado tiempo, una práctica que se ha vuelto una distracción. Quizá las redes sociales que pueden ser de bendición para conectarte con amigos, familiares lejanos, etcétera, se ha convertido en algo de lo cual te has embriagado, es algo que te está consumiendo. O quizá las noticias al principio te estaban manteniendo informado, pero ahorita te están manteniendo ansioso y afanado y es algo que te está dañando. Entonces, Jorge, creo que hay cosas sanas, pero las mal utilizamos y se convierten peligrosas, dañinas. ¿Cómo podemos protegernos para, en lugar de llenarnos tanto de otras cosas, llenarnos principalmente del Espíritu Santo? Así es, creo que aquellos hombres se embriagaban y me imagino, ¿verdad? Como cualquier persona que está embriagada con alcohol, hablaba incoherencias y abría su corazón de más de una manera incoherente, no había congruencia ya, ¿verdad? Aún su caminar posiblemente ya era tambaleándose de estar lleno de aquel licor, ¿verdad? Que le hizo perder su cordura. Ahora nosotros, como mencionas, posiblemente algo de lo cual nos estamos embriagando nos haga perder la cordura de nuestro andar, que andemos de una manera recta. Y es ahí donde nosotros debemos de analizar que somos una nueva criatura y que como nuevas criaturas tenemos un nuevo alimento, una bebida que nos va a mantener sobrios, sobrios en nuestro andar, ser luminares, en que podamos buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Ya no las de la tierra, pero que lo hagamos de una manera congruente. Mm. Entonces, en todo lo que hacemos, debe de reflejarse nuestra nueva vida. ¿Y cómo vamos a poder nosotros ayudarnos con esto? Bueno, seamos sinceros, si alguien no tiene el hábito aún de leer la palabra del Señor, que comencemos, ¿verdad? Aún escuchando lo que hablamos. Voy a leer la Biblia. Es muy diferente leer la Biblia a decir, necesito que Dios me hable, Mm. necesito alimento espiritual, necesito abrir las sagradas escrituras, las que fueron inspiradas, o sea, aún yendo con una intención a crecer. Entonces, si nosotros poco a poco vamos renovando nuestra mente de la palabra, pues va a llegar el momento en el que nos vamos a embriagar de ese espíritu, ¿verdad? Y el espíritu nos va a llenar y no nos va a hacer que hablemos incoherencias. Es más, no va a permitir que hagamos cosas incongruentes, sino que hablamos del amor, entonces vamos a mostrar el amor. Entonces hay una congruencia. Eso yo creo que es importante. Entonces las disciplinas espirituales son cruciales, cruciales y muy necesarias en este tiempo. ¿Y cómo puedo saber si yo tengo una disciplina espiritual? Pues es muy sencillo, nada más veamos nuestras reacciones. ¿Cómo estamos reaccionando ante este aislamiento? Mm. ¿Cómo estamos reaccionando, verdad, al tener nuestros familiares todos los días ahí cerquitas? Si empezamos a tener una impaciencia, bueno, es el momento de que, ¿verdad? Hablamos de un Dios que es súper paciente, pero no lo estamos reflejando. Entonces es el momento de aprender un fruto del Espíritu. Me encanta eso, Jorge, me encanta eso de cómo las reacciones
demuestran si realmente tenemos las disciplinas espirituales. Eso es buenísimo. Yo creo que nuestras emociones y reacciones son síntomas de las condiciones de nuestro corazón, ¿verdad? Si, como dices, estamos ahorita explotando, explosivos, enojados, frustrados, irritados, son indicaciones de que nuestro corazón necesita someterse a Jesús, de que nuestro carácter necesita ser formado. Y hablando de cómo llenarnos del Espíritu, Pablo le dio a los creyentes en Éfeso los ejemplos de cómo llenarse del Espíritu en los versículos siguientes. Leímos hasta el verso 18, pero ya terminando del 19 al 20 dice nuevamente, hablando entre vosotros con salmos. O sea, Pablo está diciendo, esta es la manera en la cual te llenas del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que, como decía hace un momento, Jorge, que hay que en casa practicar esto como iglesia. O sea, la iglesia ahorita es en casa y tenemos que ahí en la casa estar escuchando música de adoración, estar cantando mientras limpiamos y alabando mientras cocinamos y adorando mientras estamos en las diferentes responsabilidades de la vida. Y aun cuando nos sentimos abrumados y cansados y frustrados, hay que recordar lo que hemos leído en la palabra, hay que alabar a Dios, hay que estar agradecidos en todo. Y escuchen, mi hermano, que estás escuchando, amigo, aquel joven que está sintonizando y dice, bueno, yo intento, pero a veces mis emociones no están allí. Yo quiero a veces alabar, adorar, estar agradecido, pero mis emociones no están ahí. Yo quiero recordarte que lo que tú y yo creemos y profesamos no está basado en emociones, sino en convicciones. Tú decláralo de convicción y la emoción te va a alcanzar después. La emoción siempre llega tarde. Tú necesitas creerlo de convicción y después las emociones vendrán. Tú comienzas a alabar a Dios, a vivir con gratitud, a practicar estos buenos hábitos y cuando menos pienses y menos te des cuenta, ya tus emociones empiezan a cambiar. ¿Qué crees acerca de eso, Jorge? De cómo debemos primero hacerlo por convicción y dejar que la emoción luego nos alcance. Bueno, siempre he tenido en cuenta que las emociones son como las olas del mar que nos llevan y nos traen. Y si nos dejamos llevar por las emociones, pues hoy nos sentimos hacer una cosa y mañana sí. Entonces vamos a reflejar una inseguridad aún entre nosotros mismos. Pero si mal no recuerdo, en el Salmo 34, si mal no recuerdo, el salmista dice, bendeciré a Jehová y dice en todo tiempo. Y habla de que su alabanza estará de continuo en mi boca. Mm. Entonces, si nosotros ¿verdad? Que, digamos, son difíciles por el aislamiento y la falta de libertad total que tenemos allá afuera, pero si comenzamos a darle gracias a Dios por todo, por convicción, no solamente porque ahí dice, sino porque lo he creído y me estoy llenando de ese alimento, de esa bebida, de esa agua de vida, entonces lo empiezo a practicar. A lo mejor la circunstancia me dice otra cosa y me provoca un sentimiento contrario, pero mi convicción me tiene que hacer jalar hacia el frente, empujar hacia adelante. Voy a bendecir al Señor. Gracias por este aislamiento. ¿Qué puedo aprender de Él? Gracias porque aún si nos ha faltado un poco el alimento, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo que me está permitiendo, verdad, atravesar por todo esto? No me va a dejar ahí desamparado, sino que me va a sacar. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Tenemos que confiar que el Señor al final nos está guiando, Amén. nos está ayudando. Entonces, yo creo que nuestras convicciones son fundamentales. Por eso, de ahí que las disciplinas, vuelvo otra vez, las disciplinas espirituales nos van a hacer que caminemos sobre nuestras convicciones, sobre la roca, o sea, el alimento sólido, el terreno firme que es nuestro Señor y que Él nos dijo, síganme a mí, hagan lo que yo, piensen como yo, y que ahora nosotros tenemos el escenario perfecto para practicarlo. Si nosotros aprendemos a adorar aquí ahorita, bajo estas circunstancias difíciles, pues qué bendición va a ser. Vamos a hacer un río que fluye cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Así es. Porque si ahorita no podemos adorar alrededor de 4 o 5, ¿cómo lo vamos a hacer alrededor de millones? Ya. Y creo que pensando en eso, creo que muchos que quizá en la iglesia apenas nos daba levantar las manos, adorar, no se conectaban a la iglesia, ahorita tanto lo desean, lo anhelan. Y por eso Dios nos está retando en casa a empezar a entrenar, a practicarlo, para que cuando volvamos a eso, primeramente Dios, a volver a congregarnos en nuestros santuarios, estemos con un corazón súper dispuesto a adorar,
alabar a Dios. Entonces, vamos ya terminando. Lo último que queremos hablar es ya esta vida en el Espíritu, cómo depender de Dios, depender de su gracia, aprender a escuchar la voz del Espíritu, cómo Dios está usando estos momentos para santificarnos. Sabemos que la santificación es el proceso que dura toda la vida, por medio del cual el Espíritu Santo nos conforma a la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero qué palabra podemos ya terminando contigo, Jorge, retar a la iglesia a dejar que el Espíritu trabaje en nosotros, a no resistir la obra del Espíritu de santificarnos, que como decías, aún si estamos pasando algunos hambre y sabemos que hay muchos que han perdido trabajos, están pasando hambre, enfermedad, aquellos con familiares que han contraído este virus, algunos han perdido a seres queridos y es algo doloroso y es algo que nos hace a veces cuestionar nuestra fe, pero cómo podemos aún en medio de dolor, sufrimiento, ansiedad, todas estas emociones y circunstancias, todavía someternos a la obra del Espíritu para que Él nos santifique. Yo creo que esto, Benji, es una cuestión ya de decisión, de una decisión, de tomar ya una acción, de decir, ok, tengo que soltarle la rienda completa al Señor, al Espíritu. Y me viene brevemente una pequeña ilustración que hace un tiempo pudimos compartir de un hombre que puso una cuerda de una montaña hacia otra y comenzó a caminar de un lado hacia otro sin nada con qué sostenerse y había personas alrededor y cada que él cruzaba de la montaña a la otra caminando por solo ese cable, la gente, cuando ya él cruzaba, la gente le aplaudía y se emocionaban de ver la hazaña de aquel hombre que cruzaba para un lado y para otro. Y después, para hacerlo más interesante, agarró una carretilla, un wheelbarrow, y empezó con esa carretilla pasando de un lado para otro. Pues la gente más se emocionó y wow, qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo este hombre puede caminar por esto ahí sin tenerle temor a ese peligro? Entonces la gente emocionada, pero de pronto, como vio el ánimo de todos aquellos, de pronto se dirige a la multitud y le pregunta y les dice, ¿alguno se atrevería a subirse arriba de la carretilla para que yo lo atraviese de un extremo al otro? ¿Alguno de ustedes se atrevería a subir a esta carretilla? Y nadie quiso. Pero sí le aplaudían por ver su hazaña, cómo lo podía lograr, cómo podía cruzar hasta con un artefacto ahí. Entonces, Dios no es ese hombre que está arriesgando ahí nada más. Dios va a la segura. Dios tiene todo bajo control y Él no tiene una carretilla, Él tiene su mano de poder. Entonces, es cuestión ya de decisión para que podamos nosotros entregarle completamente nuestra voluntad al Señor y que podamos andar en la vida del Espíritu. Amén, amén. Así es, buenísimo. Y les retamos, hermanos, les amamos a cada uno de ustedes que está escuchando este tema acerca de aprovechar bien el tiempo. Se los decimos no como alguien que ya lo haya logrado, como alguien que ya está ahí. Se los decimos como aquellos que estamos en la lucha con ustedes, que juntamente con ustedes, con nuestros matrimonios, nuestros hijos, estamos aprendiendo a vivir lo que predicamos. Y les retamos, no se sienta desanimado. Sepa que le amamos, que hay una iglesia que está orando por usted y que en medio de lo que usted está viviendo, está pasando, el Espíritu Santo sobre todo está con usted dándole fuerza, sabiduría. Pero como dice el pastor Jorge, si usted está dispuesto a ya tomar esa decisión de comprometerse y de practicar lo que usted cree de sus convicciones en Jesucristo, entonces Jorge, te amamos. Muchísimas gracias por tomar este tiempo para compartir de este tema conmigo. Espero que haya sido de mucha bendición para todos aquellos que sintonizaron. Te dejo para que des un último saludo a todos los que escucharon esta enseñanza. Claro que sí, igual como dijiste, pues estamos aprendiendo. Hay muchas áreas en lo personal donde también yo estoy aprendiendo y quiero darme pues esa oportunidad, ¿verdad? De salir con una gran enseñanza de todo esto. Animarles a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Que no nos desanimemos, que sigamos pacientes, que seamos proactivos, intencionales y que confiemos, tomemos ese paso decisivo y el Señor tomará el control completamente y veremos buenos resultados. Y pues gracias, Benji, gracias por esta oportunidad. Les amamos de igual manera. Un saludo para todos, un abrazo desde la calurosa ciudad de acá de Lima, ¿verdad? Para todos ustedes. Estamos para servirles, estamos orando también por cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe usando grandemente. Y bueno, nunca está de más, ¿verdad? Cuando gusten, aquí tienen un lugar donde llegar cuando nos visiten acá en Colima.
Amén. Muchas gracias, Jorge. Una vez más les recordamos a todos que estamos proveyendo recursos por medio de nuestra página web tvdallas.org. Puedes seguir los enlaces que vamos a poner en este video para utilizar todos los artículos, sermones, estudios que estamos poniendo. Esperamos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Y cada miércoles vamos a estar lanzando un nuevo segmento de estos diferentes temas bajo Templo Betania Podcast aquí en el medio de YouTube. Les amamos y que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos.